Bueno, pues me presento, soy Linda Lora y bueno, actualmente estoy dirigiendo lo que es Sinergia Personal, que bueno, se dedica a toda la parte de reclutamiento, evaluación y capacitación de personal para las empresas pues que nos contraten dentro de la Ciudad de México, el área metropolitana y también algunas partes de la República. ¿Quién tenemos acá? Karen, preséntate. Hola, mi nombre es Ana Karen Andrés Valencia y funjo como ejecutiva de reclutamiento y selección precisamente en Sinergia Personal. Ok. Ale, ¿gustas presentarte? Bueno, yo me llamo Alejandro, Ujú. no tengo experiencia. ¿Me escucha? Sí, claro. Sí. Yo no tengo experiencia en reclutamiento Ujú. eh, Y y ujú, me interesa saber cómo prepararse para la entrevista. para la entrevista, ¿actualmente estás buscando trabajo? Sí. Muy bien. ¿En qué área estás buscando, Alejandro? Mm, Becario. De becario. Ok, muy bien. Bueno, pues espero que esta asesoría te sea útil. Y bueno, tanto para Karen, que ya está en un puesto de reclutamiento, tanto para ti que estás como, digamos, candidato para algún empleo o entrevista, pues les va a ser de mucha utilidad. Bien. Bueno, lo primero que debemos de saber antes de estar listos para una entrevista, pues es obviamente el primer filtro, que es nuestro currículum o nuestra solicitud de empleo también, ¿no? Para cualquier trabajo. Sí. Lo primero que tenemos que saber es que el currículum va a ser la primera carta de presentación para cualquier empleador, reclutador o jefe de alguna empresa que esté buscando un puesto, ¿no? Donde vayamos a ocupar. Entonces, bueno, como primer punto va a ser el currículum, en el cual nosotros vamos a poder describir nuestra experiencia, nuestros estudios y algunas habilidades, programas, idiomas que manejemos y que puedan ser útiles a cualquier empleo que estemos participando. Uh-huh. El currículum generalmente o en los últimos años ha tenido algunas modificaciones en donde ya no se pone toda la tira de escuelas o de colegios a donde hemos ido, sino los últimos, los más recientes o los más importantes. Puede ser que tengamos alguna carrera técnica o que tengamos alguna especialidad en algún oficio y esas sí son necesarias ponerlas en un currículum. Uh-huh. ¿Qué es importante en el currículum o la estructura de un currículum? Que en primer plano aparezca nuestro nombre completo, que si tenemos algún grado, doctor, licenciado o algún, digamos que especialidad, bueno, pues vaya dentro de nuestro nombre. Una fotografía, esta fotografía no puede ser selfie, sino más bien tiene que ser una fotografía frontal, donde salga por lo menos esta parte del cuerpo, ¿no? Los hombros, y que bueno, de preferencia pues con un fondo blanco. ¿Para qué? Pues para que el presentador o bueno, el reclutador pueda ver claramente nuestros rasgos faciales y eso también da una imagen de afrontamiento, ¿no? Cuando tenemos una buena foto de frente, que no sea desde arriba o que no sea desde abajo, sino que estemos viendo al nivel de nuestros ojos en la fotografía. Eso va a ser importante para que el reclutador pueda ver cómo nuestra asertividad o disposición a quien nos está reclutando. Es decir, me estoy presentando, por lo menos en foto, me presento seguro o segura, ¿no? Eso refleja la fotografía. Entonces, fondo blanco en la parte de atrás o liso por lo menos, pero de preferencia blanco, no, que no sea oscura la foto, que no sea el fondo oscuro. Y bueno, ya nuestra camisa o nuestra blusa o nuestro suéter, bueno, ya no tiene tanta importancia, pero que no se vea informal, ¿no?
o dependiendo del trabajo también que vamos a realizar, ¿no? Esto ya aplica para el currículum, cuando tenemos un formato en Word o PDF, o cuando tenemos una solicitud también, que en algunos casos piden esta fotografía. De preferencia que vaya en la esquina del extremo superior derecho. ¿Por qué? Porque los reclutadores se fijan o es lo primero que van a ver por inercia, ¿no? Digamos, la foto. Muchos lo están colocando ya en la parte izquierda por los nuevos modelos de currículum que existen, ¿no? Hay currículums de repente ya muy elaborados, en donde ya nada más tú vas, son plantillas, ¿no? Tú ya vas poniendo tus datos, pero de preferencia que la foto vaya del lado derecho. Vas a poner la información de tu ubicación, tu colonia o el área más o menos donde tú te localizas. No se debe olvidar un teléfono celular vigente o un teléfono para recados también, en caso de que no tengamos celular, donde nos localicen. Eso es muy importante, porque los reclutadores a veces estamos contactando con los candidatos y no es posible, ¿no? Entonces, siempre por lo menos 2 teléfonos del celular, y si cuando teníamos ese currículum ya lo estamos, ya no lo usamos, bueno, por lo menos un teléfono fijo o de recados donde nos puedan contactar. Sin duda, un correo electrónico, que también es una vía de acceso para que nos localicen, ¿no? En este caso. Y bueno, enseguida va a ir tu último grado de estudios, ¿no? Si tú tienes hasta secundaria, no es necesario que pongas primaria ni kinder, por ejemplo, pero sino hasta la secundaria, ¿no? Si tienes prepa, del mismo modo. Si tienes una licenciatura y una carrera técnica que hiciste en el bachillerato, poner ambas. Ahí sí, porque la carrera técnica pues implica una especialización técnica, ¿no? De algún conocimiento. Entonces, bueno, vamos a seguir con esa línea. Una vez que ya tienes tus últimos estudios, colocas si tienes pues certificados, si está concluido, si está trunco. Eso también es importante para el reclutador porque, bueno, pues ya sabe de qué manera puede abordarte ciertos conocimientos. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? En cuanto a la experiencia, se tiene que poner las fechas y Muy bien. Continuamos entonces a la experiencia. Algo que se me olvidó de la foto para las personas que tienen lentes, porque también me lo han preguntado. Las personas que tienen lentes, de preferencia, la foto sin lentes. Porque, como les digo, permite como al reclutador ver que el candidato está dispuesto, disponible, asertivo, atento. Sí, y aunque parte de los lentes es tu personalidad, bueno, de preferencia sin lentes en el momento de esa foto. La parte de la experiencia es importante. ¿Por qué? Como dice Ale, en este caso es necesario poner la empresa para la que trabajamos, en primer lugar, el puesto en el que nos desempeñamos. Si desempeñamos varios puestos, vamos a poner el último. Y en este caso, si tuvimos algún ascenso y tuvimos un puesto anterior, bueno, lo mencionamos en orden, digamos que descendente, ¿no? Pero de preferencia el último puesto, el más reciente que tuviste en esa empresa. Después del puesto, efectivamente, ¿de qué periodo a qué periodo trabajaste? Si fue 1 mes, 2 meses, 3 meses, se pone ese rango y de qué fecha a qué fecha. Si no tienes el día exacto, por lo menos poner de enero a febrero, en ese inter, o de marzo a junio, ¿no? Entonces, es necesario que se ponga ese tiempo en que se elaboró. ¿Por qué es importante? Porque para el reclutador es importante saber qué hiciste en los tiempos muertos. Es decir, si tú terminaste de trabajar en febrero, y de repente tu siguiente empleo estuvo en junio, te va a preguntar, ¿qué hiciste de febrero a junio? Para el reclutador es importante para saber qué estuvo haciendo el candidato en ese tiempo, si tuvo algún empleo que no está reportando, si tuvo algún emprendimiento, si se dedicó, a qué se dedicó, ¿no? Para conocer la personalidad del candidato, ¿no? Si es una persona que, bueno, puede ser que estuvo solamente buscando empleo y solo se dedicó a eso, bueno, pues ya se especifica en la entrevista, ¿no? Pero son puntos que el reclutador va a preguntar. ¿Iban a preguntar algo?
¿no? Ok. Bueno, entonces la temporalidad es importante, de qué fecha a qué fecha. Y luego, pues, las actividades que realizaste. Si realizaban muchas actividades, por lo menos poner las principales y las que sean más semejantes al trabajo que estás buscando. Ujú. Tu currículum lo puedes, si tienes diversas experiencias, puedes incluso hacer 2 o tener 3 currículums. Uno que esté enfocado, por ejemplo, a algo administrativo, u otro que esté enfocado a algo operativo, depende del empleo que estás buscando o de la empresa a la que te estás postulando, ¿no? Pero siempre, bueno, tener actualizado el currículum va a ser indispensable. Entonces, poner las actividades principales que se hicieron y que crees que pueden servir para el empleo que vas a buscar o al cual te estás postulando. Y finalmente, el nombre de un responsable o tu jefe inmediato que hayas tenido en el empleo anterior. ¿Por qué? Porque los reclutadores pedimos referencias en los empleos y puede ser que alguna referencia no sea buena, ¿no? Que hayas tenido algún problema, no importa. Es necesario que lo expliquen en el currículum porque esto no es tan fundamental siempre y cuando no sea un patrón. Es decir, que en todos tus trabajos hayas salido por algún problema. Bueno, entonces sí, el reclutador puede considerar tu currículum o dejarlo como en stand-by porque, bueno, pues hay un patrón de comportamiento tal vez problemático en los empleos. Ajá. Entonces siempre se pone un responsable para que podamos tener acceso a una persona que nos pueda dar la mejor referencia acerca de tu desempeño en el trabajo. Siempre preguntan los reclutadores si usted volvería a contratar a ese trabajador. Eso les preguntamos cuando pedimos referencias a las empresas. Entonces, bueno, ya depende obviamente del patrón, es el que va a decir sí lo volvería a contratar o no lo volvería a contratar por esto, por esto, por esto. Entonces es importante siempre ser claros en el currículum. Hay muchos lugares o empresas en donde pues no queremos como que pidan referencias por eso, ¿no? Por algún problema, porque abandonamos el trabajo, etcétera. Es mejor decirlo al reclutador, en este caso, ¿no? Sí, abandoné porque tuve un problema o así, pero no, digamos que no omitir, ¿no? O no mentir en ese sentido, porque a la hora de pedir referencias, aunque no dejes teléfono, aunque no dejes ningún jefe inmediato, el reclutador se da a la tarea o tiene la tarea de investigar, ¿sí? Si pones, yo trabajé en juguetes Loli, y no hay teléfono y cambió de nombre y etcétera, etcétera, el reclutador tiene la tarea de investigar. Entonces ahora con el internet pues es mucho más rápido, más fiable, etcétera, ¿no? Entonces el reclutador investiga la empresa, los teléfonos, el correo y pide la referencia de ese trabajador. Es responsabilidad del reclutador. Entonces, bueno, dar la información, aunque sea no siempre tan buena de nuestro empleo, va a ser necesario para el currículum. Y una vez que ya terminamos con la experiencia, obviamente esta debe de ser del más actual hasta el más viejo. El reclutador se enfoca en los últimos 3. El reclutador se enfoca en los últimos 3 empleos porque digamos que son los más recientes o los que deberían de estar enfocados al puesto que estás buscando. Una vez que hayas terminado estos 3 últimos empleos, por lo menos, puedes tener más, pero el reclutador se va a enfocar en los últimos 3, ¿no? Los más recientes. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? Sí, si el aspirante no ha trabajado pues puede decir que no ha trabajado porque tuvo una enfermedad, ¿lo puede decir? Así es, en efecto. Porque te digo, el reclutador te va a preguntar qué has hecho en este tiempo. Entonces, perfectamente tú puedes explicitar que no has estado, digamos que condicionado para estar trabajando, pero te va a decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué enfermedad? Obviamente te va a indagar y qué hiciste para sobrevivir ese tiempo, ¿no? Al reclutador le va a interesar tus capacidades también en ese sentido. Sí. Y Entonces, yo sí. tuve un problema con mis ojos, por eso lo digo. Ujú.
Entonces, pues, estuve en tratamiento y no pude trabajar. Exacto. ¿Cuánto tiempo duró tu tratamiento que no has estado laboralmente activo? Como que 9 meses. 9 meses. Y Ujú. bueno, ¿qué hiciste, por ejemplo, esos 9 meses? ¿Alguien te ayudaba con los gastos? Sí, mis Para papás. tus Ajá. papás, exacto. Para esto el reclutador ya te preguntó con quién vives, quién depende económicamente de ti, si tienes Sí, familia, es decir, esposa e hijos. El sí. reclutador ya hizo toda esta, digamos que investigación, ¿no? Desde, Ah, ok. desde tu entrevista. Entonces, muy bien, Ujú. puedes explicitar eso, el Sí, tratamiento y bueno, que vas a reactivarte laboralmente, ¿no? O estás ok. buscando un empleo. Muy bien. Sí, Después de poner la experiencia, ya se ponen las habilidades o capacidades está que bien. le llaman ahora skills o herramientas, ¿no? Esto quiere decir, bueno, que nos enfocamos más en las fortalezas que puedas haber tenido en tus últimos empleos. Uh-huh. Puntualidad, responsabilidad, y ser perfeccionista ya son muy obvias. O sea, el reclutador como que no cuenta. Obviamente el trabajo va a exigir responsabilidad y obviamente el trabajo va a exigir puntualidad, ¿no? Entonces, como que esas ya no cuentan. ¿Qué sí puede contar? Por ejemplo, si dependiendo las actividades que tú hacías, tenías que trabajar en equipo, ¿no? ¿Qué tal trabajabas en equipo? O si tenías gente a tu cargo también, ¿no? ¿Qué problemas tuviste y qué problemas sorteaste con las personas que tenías a tu cargo? Trabajo en equipo, manejo de grupos, también los idiomas, bueno, también es una fortaleza, una habilidad que puede servir, o digamos que compromiso en el sentido de cumplías todas las actividades que exige tu puesto, eh, ¿qué otras pueden ser útiles? Habilidades para resolver problemas también, ¿no? En ese sentido, esas son importantes para el reclutador y el reclutador te va a preguntar, muy bien, tú dices que trabajas bien en equipo. Cuéntame una situación en donde hayas trabajado bien en equipo, ¿no? Entonces, para eso va a ser importante que en el currículum pongas fortalezas que realmente te identifiquen, que realmente domines, que realmente te conste o estés seguro de que realizaste o tienes esa capacidad. Por ejemplo, Karen me parece que ella es maestra también, ¿no? Entonces tiene esa experiencia para manejo de grupo, para planeación de tareas, para, bueno, obviamente control, ¿no? Control del grupo. Entonces, esas habilidades le pueden ser útiles para poner en su currículum, más que puntualidad, responsabilidad, que esas ya de por sí son obvias, ¿no? Y con eso tienes un buen currículum, o sea, con esos datos importantes, datos personales de contacto, una buena foto, tu experiencia académica y tu experiencia laboral y profesional, y por último, tus fortalezas o herramientas que domines o que manejes, ¿no? Con eso tienes un buen currículum para que una reclutadora, un reclutador o un jefe que esté buscando ese personal lo pueda sin duda contactar para una entrevista en primer lugar. Uh-huh. Hasta aquí, hasta la parte del currículum, ¿hay alguna duda? También puedo poner sé hablar en público, algo así. Ah, exactamente. Buen desarrollo como de la palabra, ¿no? O sea, Ujú, facilidad de interpersonales, palabra ¿no? que le dicen ahora y expresión en público, ¿no? Ujú. Ujú, Exacto. Entonces, todas esas habilidades que tú estés seguro que domines, por ejemplo, en venta también, ¿no? Que se usa mucho el ventas, contacto con el cliente, las personas, convencimiento, sí, tolerancia, obviamente, a la frustración, ¿no? Manejan mucho en la ujú, parte de ventas, ¿no? Que sí, porque pues se requiere, ¿no? El puesto lo necesita y las personas tienen que dar esta capacidad. Ujú. ok. Hasta aquí, ¿alguna duda así como parte del currículum? No, ¿No? no, no.
Karen, no se oye tu micrófono. Perdón. ¿En las habilidades tendríamos que ser puntuales o tendríamos que especificar? No, lo puedes poner puntual, ¿no? Manejo de grupo, etcétera, y ya el entrevistador se va a encargar de indagar sobre estas habilidades y ya puedes expresarte sin ningún problema. Ok, gracias. ¿Sí? También puede preguntar cuáles son tus defectos y cualidades, ¿no? Así es, regularmente los reclutadores preguntan en esa parte cuáles son también defectos para explorar qué áreas de oportunidad puede desarrollar la persona en el empleo. Sí. Eso ya según las necesidades del puesto, ya podrá ser positivo o negativo según considere el reclutador en este caso. Bueno, vamos a ver cómo prepararte para la entrevista. Dependiendo del puesto que estemos buscando, vamos a condicionar nuestro currículum. Porque no tiene o no sirve de mucho que pues estamos, por ejemplo, para un puesto de ventas y bueno, vamos a explicar un trabajo en donde me dediqué a, no sé, en una fábrica, por ejemplo, y estuve pues cosiendo botones, ¿no? Es necesario ponerlo, pero me refiero a que nuestro currículum puede estar perfilado a resaltar los más importantes y que vayan de acuerdo a ese puesto que estamos buscando. ¿Qué bueno, eso es lo primero, ¿no? Como perfilar o enfocar nuestro currículum, darle una revisada antes de mandarlo o tenerlo siempre actualizado. Bueno, primero, usualmente, pues como ya hay muchas plataformas en donde podemos buscar empleo, lo que hacemos muchas veces es únicamente enviar a lo que se parece, a lo que más o menos estamos buscando o alguna buena oferta de buen sueldo y ni siquiera revisamos o leemos bien toda la publicación de la vacante. Entonces, primero hay que poner atención a dónde nos estamos postulando, para que a la hora de que nos llamen no sea tiempo perdido, no digamos que no me interesa, o que está muy lejos incluso del lugar donde vivimos y realmente no vale la pena. Perdemos interés en ir a la entrevista porque está muy lejos o finalmente pues me va a costar mucho dinero trasladarme, ¿no? Y tiempo además, ¿no? Entonces siempre leer bien la vacante que estamos o que nos atrajo, ¿no? Para checar todos estos datos, qué empresa es, dónde está la vacante, ¿no? Porque a veces la empresa puede estar en Chapultepec y la vacante es para estar trabajando en la delegación Cuauhtémoc. Entonces todo eso lo explica bien o lo debería, ¿no? En teoría de explicar bien la vacante o la postulación de la vacante. Una vez que ya leímos bien, checar si hay algún dato de contacto, ¿no? Anotar en un cuadernito a dónde nos estamos postulando, a qué empresa, en qué lugar, qué puesto y qué salario, si es que pone el salario, ¿no? Como tener ahí nuestro cuadernito, para que a la hora de que nos hablen, híjole, no sepamos ni de a dónde nos apuntamos, ¿no? Que eso pasa mucho. Bueno, leemos bien la vacante y tomamos nota de dónde nos estamos postulando. Muchas veces la plataforma ya te lo manda en automático, ¿no? Te postulaste esta vacante y ya te guarda la información. Bueno, si tenemos ahí la información, bien, pero luego nos cuesta trabajo. ¿Qué hay que investigar? Una vez que ya nos hablan para la entrevista, es necesario, bueno, tener buena comunicación con quien nos está buscando. Nos citan para la entrevista, pedimos los datos, un teléfono, ¿no? Y la dirección correcta y cómo llegar, ¿no? Alguna referencia de cómo llegar a esa empresa o a esa oficina donde nos están citando, ¿no? Y obviamente con quién tenemos el gusto, ¿no? Porque luego no sabemos ni quién nos habló y quién nos va a entrevistar, ¿no? La señorita te habla, sí, preséntese una entrevista, vimos su currículum, nos interesa y bueno, entonces tener en cuenta quién nos llamó, quién nos va a entrevistar o con quién nos vamos a presentar, ¿no? A la hora de la entrevista y dónde una referencia de cómo llegar y teléfonos, ¿no? A veces los teléfonos de donde nos llaman son automáticos y no permiten rebotar la llamada. Entonces, bueno, un teléfono de referencia siempre va a ser útil tenerlo en cuenta, ¿no? Ya que nos habla. Y el siguiente paso, y esto es muy importante, es investigar sobre la empresa.
Esto casi nunca lo hacemos. O hay empresas que de por sí ya conocemos, ¿no? Coca, Corona, ¿no? Que bueno, ya son obvias y sabemos a qué se dedican, ¿no? Pero cuando es una empresa que no conocemos de plano y que pues igual nada más nos postulamos, así que no sabemos bien qué vende, qué trabaja, con qué trafica, etcétera, es necesario para esto ponernos a investigar. Lo podemos hacer de nuestro teléfono o nuestra computadora si lo tenemos. Y si no, pues nos vamos a un café internet, investigar la empresa. ¿Por qué? Porque esto nos permite estar preparados a la hora de la entrevista y hacer match con el entrevistador. Cuando el entrevistador ve que tú ya conoces la empresa, a qué se dedica, más o menos qué maneja, bueno, le da una cierta confianza el saber que te interesa realmente la empresa a la que estás yendo a entrevistarte. Y a nosotros como candidatos nos sirve justamente para también saber si es lo que queremos, ¿no? Porque a veces vemos el nombre y el nombre puede ser extraño, sinergia persona, a la que se dedica, quién sabe, ¿no? Entonces, cuando investigamos, tal vez nosotros siempre nos hemos manejado en la rama de la cosmética o en la rama de autos, ¿no? En la rama de autopartes, etcétera. Y de repente nos apuntamos a una empresa que pide mecánico. Ah, sí, muy bien. Y yo voy y pido el empleo de mecánico y en la hora de la entrevista me doy cuenta que es mecánica, pues, no sé, de aviones, por ejemplo, ¿no? O de máquinas, copiadoras, ¿no? En donde no hay realmente experiencia o afinidad, ¿no? Que lo podemos aprender, que confiamos en nuestras habilidades y que la necesidad nos lleva a decir sí, sí puedo, es una parte, pero en la cuestión de la realidad, bueno, pierde un poco de sentido hacia dónde va nuestro perfil y a lo que nos hemos dedicado. Entonces, investigar siempre la empresa, un vistazo rápido ahí a su página de internet, a ver qué vende, a ver qué se trata, si tiene otro número de contacto, cuántas oficinas tiene, por ejemplo, ¿no? Igual y a la hora de la entrevista podemos decirle, ah, sí, acabo de notar que tienen varias sedes, ¿no? A mí me queda por Chicoloapan, un ejemplo, ¿no? Y veo que tienen otra sede en Insurgentes, así, entonces el entrevistador genera otro match con el entrevistador cuando tú ya tienes noción de la empresa y a qué se dedica, ¿no? Entonces, incluso puedes hacer preguntas. Si vas a un puesto de ventas y es de cosméticos y tú te has dedicado tal vez a otra rama, pero ya conoces un poco y dices, ah, sí, porque yo he tenido estos contactos que también venden, o sea, pero ya estás, aunque no te has dedicado a la parte de cosméticos, tienes referencia y eso le da confianza al reclutador. Okay. Entonces, siempre investigar la empresa, cómo está en movimiento y un vistazo rápido allá a su página nada más para ver qué vende y qué otros productos tiene o a qué otra cosa se dedica además de lo que nos estamos postulando, ¿no? Eso es la parte como de la investigación. La otra parte es, una vez que ya preguntamos bien cómo llegar, a dónde, con qué referencias, bueno, la puntualidad es indispensable, tanto para el tiempo del entrevistador como el tiempo del candidato o candidata, ¿no? Ahí ambos juegan ahí un papel de puntualidad. ¿Por qué? Porque tú te previenes. Una vez que ya pediste referencias, te previenes y llegar puntual es la segunda carta de presentación. Sabemos que la ciudad, bueno, es un caos, pero bueno, no es lo mismo llegar 5 minutos tarde a llegar media hora tarde, ¿no? Entonces siempre saber bien la dirección y referencias de cómo llegar para ver que no se llegue tarde o impuntual a la entrevista. Entonces es la segunda carta de presentación, la puntualidad, por el respeto al tiempo del entrevistador y también del candidato, ¿no? Que tal vez se trasladó una distancia muy larga y pues no es justo que de repente pues el reclutador le diga, ¿sabes qué? Ya no, ¿no? Porque tengo más candidatos atrás de ti. O que te haga esperar mucho tiempo hasta que termine los que tenía programados. Entonces, bueno, hasta ahí, esa parte. Luego, la presentación es importante.
Para el puesto que sea, la presentación es importante porque, bueno, también ser agradable a la vista del entrevistador es un plus para el candidato, para la seriedad, ¿no? La expresión también corporal. Los reclutadores, pues muchos son psicólogos y tienen digamos que la identificación fácil también de los ademanes, los gestos, cómo se sienta la persona para poder estar disponible a la entrevista, ¿no? También el lenguaje corporal es parte de eso. Entonces, una buena presentación y de manera, digamos que pulcra, ¿no? Puede ser una ropa muy sencilla, pero limpio, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Lo más formal o informal, pero que tenga buena presencia y que tenga, digamos que se note fresco, ¿no? La persona que se va a entrevistar. Entonces, investigación, puntualidad, buena presentación, ¿no? La vestimenta, que estén los zapatos boleados, ¿no? O sea, que no, que se vea pues que estabas preparado para, ¿no? Ahí se ve cuál es la disposición que se tiene para el trabajo, para presentarse a ser entrevistado, ¿no? Okay. Entonces, bueno, esos aspectos son importantes para el puesto que sea. Luego ya, una vez que estés en la entrevista, bueno, pues ya puedes explicar todas las cuestiones que el reclutador mismo te va a preguntar, como te digo, qué hiciste en tiempos muertos, si quieres seguir estudiando, también te puede preguntar esa parte, ¿no? Si para investigar, bueno, si la persona tiene aspiraciones, tiene metas. Obviamente te pregunta con quién vives, quién depende de ti, ¿no? Para ver también las capacidades que puedes tener y que no puedas tener problemas en asistir al trabajo, ¿no? O que no tengas problemas, por ejemplo, de alcoholismo que impidan que te presentes al trabajo, ¿no? Todos te van a preguntar acerca de, digamos que de tus hábitos, te pueden preguntar. También depende, ¿no? Pueden ser entrevistas muy básicas en donde nada más te pregunten de tu experiencia, como que lo que les interesaría, ¿no? Que tengan la experiencia que está pidiendo el puesto, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, masivas de call center, se suele dar mucho en los malos entrevistadores, ¿no? Únicamente llegan así, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánta experiencia tienes? Tantos, sí, pásalo, ¿no? Puede ser muy, muy sencillo, ¿no? Pero bueno, pues cuando haces una buena entrevista, garantiza que el empleado o el candidato se quede mucho tiempo en tu empresa. Porque toda la comunicación es clara y porque se hizo una buena entrevista. El reclutador tiene la responsabilidad de garantizar que el empleado que va a contratar esté contento en el trabajo y que se vaya a quedar mucho tiempo en ese empleo para que no tenga muchos movimientos de rotación. Entonces, por eso se debe de hacer una buena entrevista, ¿no? Y también los candidatos pues deben de hacer un buen currículum y ser muy claros a la hora de la entrevista. Puede ser que el empleo sí te convenga, que sea algo que te guste, pero la distancia lo puede dificultar o puedes sortear la distancia o intercambiar. Bueno, mis beneficios van a ser estos, aunque me quede muy lejos, ¿no? Entonces ya, siendo claros tanto el candidato como el entrevistador, se va a poder llevar a cabo un buen match, ¿no? Entre el nuevo candidato o el nuevo empleado con la empresa. Ese es el interés de tanto de las empresas como de los reclutadores, pues que no haya rotación de personal y que las personas pues se queden el mayor tiempo posible en sus empresas, ¿no? Que estén principalmente contentos. Bueno, eso ya es parte de recursos humanos. Okay. ¿Hasta aquí hay alguna duda? También hay que mostrar interés, entusiasmo, ¿no? Bueno, ¿qué más? A la hora de la entrevista. Sí, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Sí, te digo, cuando tú llegas ya sabiendo algo de la empresa, desde ahí se va a ver el interés, ¿no? No es necesario ir súper prendido, ¿no? O si tienen una actitud falsa, porque eso también el reclutador se da cuenta, ¿no? okay. Sí. Que de repente llegan así, chicas o chicos, no, sí, claro, sí, y no es tan necesario, se llega a ver falso y bueno, el reclutador se da cuenta y dicen, tranquilo, ¿no? A veces incluso los nervios nos hacen vernos muy motivados o demasiado motivados. Sí.
muchas veces llegamos y decimos, yo traigo muchas ganas, todas las ganas, pero el empleo no se mantiene solamente con ganas, ¿no? Con energía, ¿no? Se tienen que tener habilidades para poder estar bien en ese puesto, ¿no? Puedes tener toda la experiencia en este puesto, pero te falta tal vez una habilidad que sea requisito, ¿no? Entonces, exacto, como dices tú, Ale, tienes que tener buen entusiasmo por la vacante. Sí es importante que el entrevistador te vea realmente interesado, pero se va a dar cuenta en estos aspectos, ¿no? En que investigaste acerca de la empresa, en que llegaste presentable, que llegaste puntual, que preguntaste cómo llegar, referencia, algún metro cerca, hay estacionamiento, ¿sí? Todos estos aspectos el reclutador se da cuenta con todos estos aspectos, no solamente en que, ay, sí, me llegues muy campechano, ¿no? De repente a la entrevista. Entonces eso no es necesario, simplemente que seas claro en las preguntas y en las respuestas que estás dando, ¿no? Y que tú también tienes todo el derecho, porque esto muchas veces o casi regularmente pocos personas lo hacen, pero también hacer preguntas al reclutador o al entrevistador, ¿no? Como los horarios de trabajo, si se exceden los horarios de trabajo, ¿no? Puede ser que muchos te dicen, hay horario de entrada, pero no hay de salida. Bueno, ¿cuál es la salida oficial? Ah, bueno, a las 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo es el máximo que se ha quedado una persona a trabajar? Ah, bueno, pues hasta una hora más, ¿no? O a veces hasta 2 o 3 horas más. Ok, ese tiempo lo pagan, tienen manejo de horas extras, ¿no? ¿Cómo lo compensan? ¿Tienen algunos premios? ¿Tienen algunos descansos? ¿Permiten, si un día me quedé trabajando hasta tarde, permiten al otro día llegar en un horario recorrido más tarde? ¿Qué beneficios ofrecen al trabajador, ¿no? Que se está, digamos que sobrepasando su tiempo ¿no? Y preguntar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Preguntar también, ¿por qué se exceden tanto los tiempos de trabajo, ¿no? ¿A qué se debe? Ah, bueno, pues a que falta personal o a que una vez al mes llega carga de alguna mercancía y pues hay que trabajar ese tiempo, ¿no? Como el entrevistado también debe de poder hacer este tipo de preguntas, todas las que se le vengan a la mente, ¿no? Para tener más claridad y viceversa, el reclutador con eso ve el interés que hay, ¿no? También de parte del candidato. Claro. Entonces ahí se muestra también el entusiasmo, ¿no? Se hacen en algunos casos, bueno, en ese primer momento evaluaciones psicométricas o a veces se mandan por link al correo para que las resuelvan o hay empresas que no lo requieren, ¿no? No se hace ningún tipo de evaluación psicométrica, basta con la entrevista, entonces eso también tenerlo en cuenta, ¿no? Si nos van a dar, en cuánto tiempo me da una respuesta, depende totalmente de la evaluación psicométrica o también depende de la entrevista. Si hay más entrevistas adelante, ¿no? Eso también se puede preguntar, ¿no? Si nada más me voy a entrevistar con usted o hay otras personas con las que tenga que pasar entrevista. Cualquier duda que se les venga a la mente, si hay uniforme, a quién le cuesta, ¿no? Porque muchas, por ejemplo, en seguridad, ¿no? Sucede que les dan un uniforme, en algunas empresas se los cobran, se los descuentan vía nómina, ¿no? En otras empresas no, se les regala, ¿no? Pero, porque es parte, pues, de su indumentaria, ¿no? De sus herramientas de trabajo, ¿no? Pero llega a pasar, ¿no? Para ese caso. Sí. Muy bien, Ale. Oye, ¿tienes experiencia previa? Ya me metí a la conversación. Claro, aquí. Digo, Bueno, ¿no has tenido ninguna experiencia, Ale? sí, estuve en una empresa de documentos, estuve como analista. Como eh, analista, ajá. pero es diferente a mi área. Bueno, no apliqué lo que yo estudié, sino estuve haciendo otras actividades, Sí. como trabajar en la computadora, verificar documentos. Ujú.
Muy bien. ¿Y nunca has trabajado en el área de ingeniería industrial? A principio sí, en otra empresa, Ujú, bueno, ese era mi primer trabajo, ujú, en el área de tiempos y movimientos. Bueno, ok, sí, era ingeniería del producto, no estaba yo, ujú. Ok, entonces ya, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando ahí? 6 meses. 6 meses. Bueno, pues ya Sí, es muy buena referencia de 6 meses a un año mínimo para poder dar una, digamos que también buena presentación para los reclutadores. Ujú. Entonces, sí. bueno, contando que ya tienes experiencia administrativa y tienes experiencia operativa en el área de ingeniería industrial, bueno, te suman muy bien esas dos áreas para cualquier empresa, Bien. que sea en el área que tú te quieres desarrollar, por supuesto, ¿no? ¿Qué te gustó más, la parte de operativa o la parte administrativa? Pues me gustan las dos. Las dos. Bueno, pues ahí está. Entonces, bueno, tienes, digamos que puedes explotar esa habilidad en tu entrevista, ¿no? Que tienes Sí, experiencia en parte administrativa con todos estos conocimientos de tu área y también en la parte operativa te estuviste desempeñando 6 meses en una empresa. Entonces, eso lo puedes poner ambas en tu currículum y te va a dar mucho, te va a dar un plus, ¿no? Si bien. tuviste alguna experiencia de prácticas también dentro de la escuela, eso también va a funcionar Ok. como experiencia. Entonces, Una bueno, experiencia. Sí, exacto, ¿no? Eso también te va bien. a funcionar. Entonces, súmalos esos a tu currículum y a todas las áreas que explotaste, tanto administrativamente como operativamente, para que, bueno, pueda servir a los reclutadores. Sucede mucho que, bueno, como son, como dices tú, becarios o que apenas acaban de terminar la carrera, pues, eh, como están en esa parte de proceso y a la empresa le va a costar tu capacitación, por decirlo de algún modo, pues los salarios pueden ser un poco reducidos, ¿no? Justamente porque la empresa tiene que compensar ese costo de capacitarte, ¿no? Entonces, bueno, pero toda la experiencia es, digamos que no es en vano, ¿no? La experiencia en cualquier área. Ujú. Muy bien. ¿Qué otra duda Y tienes? Ujú. sí, ¿qué me recomienda para los exámenes? Es que yo participé en un examen, pero no pude ocupar esta vacante. Era tipo era preguntas abiertas, Ajá. pero ¿Y eran de no, conocimientos? sí, de conocimiento. Bueno, en el área de conocimientos hay preguntas que se les llaman cuestionarios o exámenes psicotécnicos, ¿no? Que están Ujú. enfocados como un cuestionario, dices tú, de preguntas abiertas y se pregunta a los empleados específicamente sobre conocimientos de esa área. Por ejemplo, para contadores hay un examen que es para contadores, ¿no? Donde se les pone que hagan ciertas operaciones y balances y etcétera. Sí, Para las secretarias se les hace un examen de escritura, ¿no? De cuántas palabras por minuto escriben y así, ¿no? O sea, son, digamos que preguntas técnicas, ¿no? O exámenes psicotécnicos que están enfocados a saber meramente conocimientos del área a la que se están postulando. En esas únicamente, bueno, si ya tienes experiencia de qué te preguntaban, bueno, tú te puedes dar cuenta de qué es lo que necesitan o les interesa saber, ¿no? Que si tú conoces. Ujú. Entonces, en esa área yo no te puedo ayudar porque son justamente técnicas, ¿no? Ahí solamente lo que te avala van a ser tus conocimientos o experiencia previa que tengas, ¿no? Para resolver esos problemas. Entonces, solamente a eso nos podríamos acercar, ¿no? Como confiar en tus conocimientos. Lo otro mm, es los psicométricos. Los psicométricos hay unos que son estándares, que se aplican para conocer tu personalidad. Ujú. Y sí, hay otros que son de acuerdo a nivel o grado de estudios, ¿no? Unos que son solo para hasta secundaria o educación básica, otros que son de preparatoria en adelante. Este,
que son ya, digamos que de acuerdo a ese orden, otros que son para parte operativa, otros que son para mandos medios, ujú, supervisores, maestros, es decir, gente que va a tener gente a cargo, y otra, bueno, ya de nivel de gerenciales, ¿no? O ejecutivos, ¿no? Se hacen de acuerdo al puesto. Y bueno, ¿cómo deciden las personas si un candidato es viable o no ayudándose de estos exámenes? Pues es simplemente de acuerdo a las necesidades del puesto. Ujú. Tú puedes haber tenido un muy buen examen, pero tal vez se necesita, por ejemplo, en una empresa que me tocó reclutar, requería justamente ingenieros, ¿qué? De hidroeléctrica, algo así. Era ¿Mecatrónica? una planta. Pues no recuerdo muy bien, pero era algo de hidroeléctrica. Ujú. Ah, ya. Entonces, bueno, había gente con los conocimientos que pedía el puesto, pero esta vacante tenía una variante que se dedicaba también a vender, ¿no? Entonces, no solamente se dedicaban a la parte operativa, sino también a la parte de ventas y trato con el cliente, etcétera, y tenían que hacer labor de venta para vender los equipos o servicios que prestaba la planta. Entonces, requería además la habilidad de un vendedor, no solamente la del ingeniero como tal, ¿no? Y la destreza para lo que tenían que hacer, los mantenimientos y todo, sino también la habilidad de ventas. Entonces, sí puedes tener todas las aptitudes para un área, pero te falta desarrollar tal vez la parte de ventas, ¿no? De prospección de clientes, etcétera, y pueden Sí. rechazarte por eso. Ujú. Ah, Entonces, ya. no siempre es porque estemos mal, o no le atinamos al examen o así, sino que va de acuerdo a lo que requiere el puesto. Ujú. Ah, Entonces, ok. tú puedes ser muy motivado, pero tal vez te falta destreza para negociar, ¿no? Cosas así que el puesto pide y ya por eso te echan para atrás tu solicitud, ¿no? Entonces, esas van de acuerdo al puesto. Por eso, leer bien, ¿no? Todo comienza desde leer bien la vacante, qué están Sí, pidiendo, qué actividades marca para ver si se adecua a nuestro perfil y también a nuestra personalidad, ¿no? Y puede ser también en algunos casos donde te den la oportunidad y descubras que tienes esas habilidades, ¿no? Entonces, ok, es sí, un poquito de ambas cosas, tanto tus habilidades como las oportunidades que brinde la empresa. Hay personas que justamente dicen, bueno, el 80% del examen está basado en sus conocimientos, ya el 20% yo lo puedo entrenar, ¿no? O yo lo puedo capacitar para esta hora. Y hay otros que no se arriesgan, que ya quieren así como la persona con todas esas competencias, ¿no? Aún así, siempre se están desarrollando esas competencias, ¿no? De las personas. Ujú, sí. ujú. Sí, ¿Qué ot- ujú. sí, ¿Qué también otro? pueden decir, tienes que tener facilidad de palabra, ¿no? Exacto. Y depende, hay puestos en donde no se requiere, ¿no? Por ejemplo, un contador no siempre requiere facilidad de palabra porque está encerrado en su escritorio, en su oficina, en su computadora, haciendo números, ¿no? Tiene más un lenguaje no verbal, ¿no? Sino consigo mismo, entonces no es necesario tener esta facilidad de palabra. Pero hay contadores en los que sí se requiere que interactúe con personas, que se traslade a diferentes empresas o un contador freelance, por ejemplo, dependiendo del puesto, y que sí requieran que tenga esta facilidad de palabra porque va a estar tratando con clientes, va a estar dando explicaciones o va a estar exponiendo frente al público los estatus de las finanzas. Ujú. Entonces, todo Sí, depende de las necesidades del puesto. Ujú. ok, Que el puesto lo esté requiriendo. Si tú ves un puesto, a lo mejor no lo explica totalmente el texto de la vacante, pero puedes tener un puesto en donde tú te vas a apuntar y ves que dice ahí que se va a estar trasladando a diferentes oficinas y que va a estar dando cuenta a diferentes clientes. Entonces tú ya te puedes imaginar
que esa vacante requiere, además de que conozcas bien de contabilidad, también tengas facilidad de palabra, ¿no? Servicio al cliente, Sí. habilidades de negociación, porque no lo dice como tal, pero se ve en las actividades que marca la vacante que te van a pedir eso, ¿no? O que se va a requerir eso. Entonces, Muy siempre bien. poner atención desde el principio, desde que vemos la vacante publicada. Hay unos que, como les digo, no dicen tanto, ¿no? No, como que nada más ponen ahí lo básico y ya, ¿no? Pero siempre preguntar por eso en la entrevista, de qué se trata exactamente, cuántas sedes tienes, si se vas a estar moviendo, quién paga esos pasajes, cómo, es decir, todo el movimiento, las dudas que tengamos al momento de la entrevista, ahí las podemos resolver, ¿no? Ok. Ujú, Sí, sí. Todo eso es en la entrevista. exacto. Ujú. Muy Bueno, bien. algunas veces te hacen entrevista por teléfono, como una entrevista filtro también, y entonces ahí también puedes aprovechar para algunas cosas, no para profundizar, ¿no? Para profundizar ya en la entrevista presencial. Pero algunas cosas que sí, sí, señorita, ¿cuántas entrevistas me van a hacer además de esta? Ya te va a decir, bueno, pues si pasa un filtro, una más, ¿no? O son 3 Sí. entrevistas y ya, o sea, a veces, ¿no? O a veces ya las hacen también online, ¿no? Y entonces, bueno, ya ahí te puedes expresar todas las dudas que tengas, ¿no? Ujú. Pero lo importante es confiar en lo que sabemos, en la experiencia que tenemos para tener también o sentir seguridad al momento de hablar con la reclutadora. Sí, es verdad que nos están, pues digamos, de cierto modo evaluando, ¿no? Al momento en cómo hablamos, cómo nos expresamos. Sí, sí nos están, digamos que observando, ¿no? Pero la confianza va a radicar solamente en ti, en la seguridad que tienes para lo que conoces, la experiencia que tienes, en que quieres o tienes el deseo de incorporarte a esa empresa, en que se conviene o se adecua también a tus necesidades, en que el puesto que estás buscando es el correcto, en que el salario va a cubrir tus necesidades también, ¿no? Y el horario. Entonces, todo eso se puede ampliar en la entrevista, por eso cuenta con que ya estudiaste bien la vacante, con que ya estudiaste bien la empresa, sabes de qué se trata, sabes a qué se dedica, cuántas oficinas tiene, etcétera. Y bueno, vas ya a tu entrevista, vas mucho más seguro de eso. Dices, bueno, yo ya vi esta empresa que se dedica, no sé, a la construcción de casas, ¿no? Entonces, bueno, ya vi que se dedica a esto, entonces ya voy con más seguridad, ¿no? Bueno, yo puedo aportar esto porque tengo experiencia en esto y administrativamente también sumo, sumo esto que puedo ofrecer a la empresa. Eso también da confianza al reclutado. Vio que ya investigaste y vio que, bueno, pues ya se te ocurrieron opciones que puedes aportar a esa empresa. Ok. Sí. ¿Cómo ves? Interesante. Sí. Sí, es así. ¿Tienen alguna duda, Karen? ¿Tú tienes alguna duda? Ay, no se oye tu micrófono. Hasta ahorita en lo que has dicho, no. No. ¿Qué más se les pudiera presentar? Por ejemplo, si uno se muestra nervioso en la entrevista. Sí, todos estamos nerviosos siempre en una entrevista. Hay personas que pueden excederse de confianzudas. Es decir, que ya se sientan así, se recargan hacia atrás, como queriendo dar esa impresión de relajado, ¿sí? Pero eso justamente el observador o el reclutador o el entrevistador, pues ya lo tiene muy visto. Entonces, esas conductas son como de alguien más bien que está tratando de manipular al entrevistador o al reclutador. Lo más indispensable es que cuando tú estés hablando con la persona, lo puedas hacer de frente y te puedas sentar en el espacio donde te inviten a sentarte de manera frontal, incluso un poco inclinado hacia adelante. Es decir, que estás dispuesto y que estás abierto a escuchar y a poner atención lo que tiene para ofrecerte ese empleo
y lo que tienes para ofrecer a ese empleo. Ujú. Entonces siempre vamos a estar nerviosos. Eso como que ya lo tenemos en cuenta tanto el que te entrevista como el entrevistado, ¿no? Estamos nerviosos, pero dentro de ese nerviosismo poder controlar y estar dispuestos a escuchar, sin alardear, no es necesario. El reclutador se va a dar cuenta si tus conocimientos y tus habilidades están siendo congruentes con lo que les estás diciendo en la entrevista. Ujú. Entonces cuenten con ese nerviosismo. Ok, ok. Sí, Sí, yo trato de no ponerme nervioso. Sí, sí. Pero siempre pues sí, como que estamos en un banquillo de acusados, ¿no? En ese momento. Y bueno, así sí nos sentimos intimidados por quien nos vaya a entrevistar. Y a veces hay entrevistadores que, bueno, son muy relajados y como que nos hacen sentirnos más en confianza. Hay otros que son más serios, más enfocados. Hay otros que, bueno, casi no, parece que no quisieran encontrar el candidato, ¿no? Nos vamos a encontrar todo tipo de gente, de personas, pero a pesar de eso, si la persona parece muy relajada, es decir, quien nos está entrevistando pareciera muy relajada o pareciera muy seria, nosotros mantener nada más la congruencia, ¿no? Estar enfocados, viendo hacia adelante este, con nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo echado un poco hacia adelante para que, bueno, podamos tener atención y escuchar claramente lo que nos van a preguntar. Uh-huh. Siempre, bueno, llevar currículums aunque los mandemos por mail, siempre llevar por lo menos 2 copias del currículum a la entrevista que vamos a ir. Uh-huh. Llevar ya el dato de la persona con la que vamos, nunca debe de faltar una identificación porque te piden o no una identificación siempre para entrar a las empresas. Entonces, bueno, no olvidar esas cuestiones. Uh-huh. y documentos también, ¿verdad? Pues hay empresas en donde sí ya te dicen, bueno, ya puedes traer tus documentos porque ya vieron que sí cubres más o menos el perfil y todo, y te pueden pedir documentos desde el principio. Pero si no, ellos se encargan cuando hacen la contratación de solicitarte los documentos personales ya para hacer tu expediente. Entonces, nada más con que lleves un currículum o si tienes alguna carta que presentar o algún reconocimiento, alguna constancia de algún idioma o de tus estudios, puede servirte. Pero de entrada únicamente tu credencial de lector y un currículum impreso. De preferencia se pide que sea una hoja o 2 cuartillas máximo, ¿no? O sea, de 1 o 2 cuartillas máximo tu currículum. ¿Cómo ven? También puedo poner los programas de computadora, ¿no? Que puedo dominar, ¿no? Así es, eso entra dentro de las herramientas o skills o fortalezas que tienes. Ya sea que en cada uno de los empleos lo describas y al final, o sea, como que usabas cierto paquete, ¿no? Ahora que están pidiendo, por ejemplo, muchos apps, todo esto, bueno, son útiles, ¿no? El manejo de paquetes internos o externos o RPMs a veces se manejan, ¿no? Diferentes plataformas también. Eso en el skill o en los últimos donde vas a manejar tus herramientas, tus habilidades, ahí puedes agregar programas que manejes, ¿no? Programas, idiomas, herramientas especializadas que manejes, eso va a ser importante para el reclutador, ¿no? Uh-huh. ¿Qué porcentaje Y dominas, no? Uh-huh. sí, por ejemplo, de idioma, ¿no? También de inglés o francés, ¿no? Exactamente, qué porcentaje dominas de ese idioma y si es conversacional o nada más de Ujú. lectoescritura. Uh-huh. Ah, ok. De lectura y comprensión se dice, o si puedes establecer ahí le puedes poner, ¿no? Lectura y comprensión de inglés o francés, o conversacional si es así, o inglés de negocios, dependiendo Ujú. las aptitudes que tengas en ese sentido. Uh-huh. ¿Qué otros tipos de exámenes hay que pueden aplicar en una entrevista? Bueno, Para las aparte del... empresas, uh-huh. Bueno, puede ser desde conocimientos,
los de personalidad, puede ser personalidad en el trabajo, personalidad general, y los técnicos, ¿no? Que son de conocimientos específicos para ese puesto. Examen inglés también lo hacen, ¿no? Ajá, que Bueno, serían los técnicos, ajá. Sí, ok, si va a ser un puesto bilingüe, sí te piden ese tipo de examen, ¿no? Ya técnicos. Ujú, muy bien. así es. Sí, ahí sí. Ok. Muy bien. Y cuando te pregunta la empresa así como de cuánto quieres ganar en tu sueldo, ¿qué es lo más viable para contestar? Lo más viable es que sea superior al último puesto que tuviste y que pueda cubrir tus necesidades. Ujú, porque si nos vamos a un puesto en donde no vamos a ganar lo suficiente, lo que necesitamos para sobrevivir o para mantener los gastos que tenemos, va a ser muy difícil que nos mantengamos en ese empleo, porque no va a estar dando el rendimiento que nosotros esperamos recibir de un empleo. Ujú, y no nos da la oportunidad. Sé que es muy difícil por justamente la situación en la que vivimos en México, ¿no? Que pues hay malos sueldos y mal pagados, como dicen, y mucho trabajo y la parte de explotación, pero el que más se asemeje al salario. O si tenemos, si vamos empezando, como les comentaba al principio, puede ser que, bueno, la empresa reduzca, ¿no? En la parte de becarios o de personas que recién salen de la empresa, porque, bueno, ellos tienen una inversión en la parte de capacitación, ¿no? Entonces el salario puede ser bajo. Pero una vez que tengamos un plan o una estrategia que sea tener un año en este tipo de empleo, ¿qué beneficios me va a dar? Puede ser experiencia y que yo en un año pueda ganar experiencia y después pasar a un empleo que ya tenga yo mayor ingreso y mayor experiencia por la que pueda pedir más dinero, justamente. Ujú. Entonces, sí que se adecue lo más posible a nuestras necesidades de gastos de vivienda y eso para poder tener, digamos que mantenernos en ese empleo, ¿no? Ujú. Y que podamos ganar experiencia también. Sí, y como les decía, si en el empleo anterior ganábamos 6, pues o que sea, que no baje de 6, ¿no? Ujú. Ok, Que sea, tiene que ser que sea igual o un poquito más, ¿no? más. La idea siempre es ir en crecimiento. Ok, Ujú. Okay. sí. Así es. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna otra duda? Sí, Ujú. si la vacante te piden, que el aspirante tiene que tener un curso de, un ejemplo, Lean Manufacturing o manufactura esbelta, este, sí se puede postular al candidato si no nada más tiene los conocimientos o tiene que tener el curso, ¿sí me Completo. entiendes? Ah, Eso, completo, sí. muy bien. Para eso lo podemos resolver. Si la vacante dejó algún número, puedes comunicarte directamente y preguntarlo. O al momento de que te llamen, preguntar. ¿Tengo los conocimientos o tengo el 60% de este curso? ¿Es posible? Eso en el momento en una llamada, como para prevenir. Pero lo que tú dices, al postularte, si tú cuentas con más del 50% que tú consideres en un rango, ¿no? Tener más del 50% de ese conocimiento, postúlate y ya verificas en la entrevista o en la cita si es un requisito indispensable, ¿no? Hay vacantes en donde especifican requisito indispensable tener 80% de este idioma, ¿no? O de esta habilidad, ¿no? Entonces, bueno, si no lo especifica, tú contempla que tengas por lo menos más del 50% de ese conocimiento y ya te puedes postular y aclararlo o resolverlo en la entrevista, ¿no? Ok. Ujú. Por ejemplo, cuando te dicen
que te llaman en tal tiempo, ¿no? Sí es recomendable preguntar, pues, cuánto tengo que esperar para que me llamen, sino para seguir buscando futuras postulaciones, ¿no? Exactamente. Es lo más sano preguntar cuánto tiempo tardan en dar una resolución sobre si quedaste o no quedaste en el puesto, ¿no? Porque justamente nosotros a veces por estar esperando un empleo no vamos a entrevistas, ya no seguimos buscando, estamos esperanzados como a ese empleo porque nos gustó mucho, ¿no? O representa un reto para nosotros, etcétera. Entonces sí, siempre es lo más sano preguntar cuánto tiempo dura el proceso de reclutamiento. Hay empresas en donde, bueno, constantemente están contratando y no hay como un rango de tiempo, y hay empresas en donde sí les dan para cubrir esa vacante máximo un mes, ¿no? ¿Y cuántos procesos vas a pasar? ¿Cuántas entrevistas vas a pasar y en cuánto tiempo te resuelven para que tú puedas llamar, ¿no? Porque a veces acabas de ir a una entrevista y sí, no sabes cuándo llamar y llamas en 2 días y te dicen, no, todavía no está resuelto, ¿no? Todavía no se decide la vacante, entonces estás como en espera y el reclutador pues no es claro en eso. La obligación de los reclutadores o de las entrevistadoras es decir, mandar un correo para avisar que no quedó en esa vacante, ¿no? A veces no se tiene el tiempo para hacerlo, ¿no? Y hay veces que, bueno, por otras circunstancias, pero a veces, lo más, digamos que lo más sano también es que el reclutador envíe el mensaje de que no fue aceptado para esa vacante y que se agradece su postulación y que se guarde el currículum para alguna otra vacante, porque puede ser que en ese momento no, y la que contrataron les quedó mal y ya no se presentó. Entonces, tienen la opción de poder llamar a otra persona, ¿no? Pero ya hay una comunicación entre entrevistado y entrevistado. Muy bien. Bueno, pues Este, entonces, dígame, ¿tienen otra duda? tengo una duda. Si el entrevistador le dice, ¿sabes qué? No tengo, esta vacante y no la tengo, bueno, ya está ocupada, pero te doy otra, tengo en otra área, tengo otra Ujú, vacante en otra área. ujú. Y el candidato le dice, sí acepto, pero ya la entrevistadora dice, ya no, bueno, ya no le da seguimiento, o sea, no le llama. ¿Qué pasa ahí? Tiene que llamar el Sí, candidato. Como, sí, puede llamar el candidato justamente si ya pasó también un periodo, unos 3 días, o preguntar, ¿no? Preguntar primero, ok, ¿cuánto tiempo me avisas si me aceptan o no me aceptan en la otra área, ¿no? Y en este caso de que no haya eso, con gusto puede llamar y preguntar, ¿no? Señorita, sí. quiero saber si ya, si sí voy a ser aceptado para este puesto, y si no, ¿en cuánto tiempo podría hacerlo? O si no fui aceptado, también saberlo para, bueno, continuar con mi búsqueda, ¿no? Y no comprometer mis tiempos. Entonces, sí, esa es la comunicación, ¿no? Que debe de haber, ¿no? A veces da un poco de miedo, ¿no? Como que, no quiero molestar, no quiero molestar, no quiero molestar. Bueno, con toda la confianza llamar, preguntar claramente si se puede y cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar para saber si lo aceptaron o no. Ah, ok, preguntar. Sí. Y a Muy bien. veces, porque a veces no depende, el reclutador es un filtro, ¿no? Ujú, Pero las decisiones ya dependen también de otros mandos, ¿no? sí, Ajá. Digamos que el reclutador pues es una función, pero a veces quien decide son jefes de área o gerentes o directores, ¿no? Que están más arriba y bueno, ya dan el dedazo, como dicen, o también se pasa a entrevista con estas personas, ¿no? Cada vez se va escalando la entrevista con las personas que son responsables de ese puesto, y bueno, pues ellos son los que deciden, no, no quien decide directamente es el reclutador. Sino que depende de otras personas, y también ver, bueno, si es para la empresa directamente o como en el caso de nosotros que trabajamos para otras empresas, ¿no? Nosotros mandamos los currículum, mandamos a las personas a entrevistarse a las empresas para las que trabajamos, y bueno, finalmente quienes deciden son ellos, no siempre es el reclutador, ¿no? Sino ya la empresa que le agradó o no le agradó el perfil.
Ok, Ujú. Eso sí. también es importante preguntar si es contratación directa por la empresa, si es un outsourcing, ujú, o quién, por parte de quién van a estar contratados, ¿no? Ujú, Sí, sí. ujú. ¿Y qué diferencia o qué beneficios tiene que sea contratado por la empresa directamente o por un outsourcing? Pues todo se trata sobre todo de, digamos que de ahorro de impuestos, ¿no? O de la carga de impuestos o la gestión de la nómina, ¿no? La empresa a veces tiene dentro de su personal asignado para hacer todo el proceso de nómina, seguro social, pagos, cobros, etcétera. Y a veces lo tiene de manera externa, ¿no? Es decir, ellos ya no se responsabilizan, no se hacen cargo de ello, sino lo hace una empresa externa. Y bueno, pues los contratos quedan con la empresa externa, quien es quien gestiona realmente la nómina del personal. Ujú. Entonces eso también es importante al momento de que ya nos vayan a asignar o nos acepten para algún puesto, bueno, pues investigar si vamos a estar contratados por la empresa directamente o por el outsourcing. Y lo único pues es el ahorro tanto de trabajo administrativo y también de impuestos que queden a cargo de la empresa y en lugar de eso pues los absorbe el outsourcing, ¿no? El pago de impuestos. Ujú. Principalmente pues del seguro social, ¿no? Y diferentes impuestos, pues los absorbe el outsourcing. Ujú. Y la empresa pues nada más está pagando que el outsourcing gestione a todos sus empleados. Ujú. Y todos los trámites burocráticos que tenga que ver con eso. ¿Ya están Eh, listos para su próxima entrevista? Sí, sí, ya están un poco más, estamos un poco con más conocimiento. Ujú. Muy bien. sí. ¿Otra duda, Ale? Entonces es bueno que te contrate la empresa o la agencia, ¿no? Que es una outsourcing. Ajá, pues ambos tienen beneficios, ¿no? Ambos tienen beneficios. Las empresas o los outsourcing, pues pueden tener beneficios tanto en salario o prestaciones, ¿no? Todo está en investigar, ¿no? ¿Qué beneficios se tienen con el contrato? ¿No? Porque Sí, hay outsourcings que únicamente son salario y se da de alta con salario base y bueno, tienen un régimen muy limitado. Pero hay otros outsourcing que también gestionan prestaciones, seguros de gastos médicos, que se dé de alta al trabajador con el 100% de su salario, este, y bueno, eso ayuda para cotizar, ¿no? En el seguro social y para, bueno, una pensión, digamos, más elevada, etcétera, ¿no? Entonces, ambos tienen beneficios, nada más sería cuestión de investigar, pues, qué tipo de outsourcing nos va a contratar. Y ok. por ejemplo, cuando se está hablando de los contratos, Ujú, y te dicen que los contratos son así, por ejemplo, temporales, ¿no? Digamos, te ujú. contratan un mes y ya después de este mes, pues evalúan tu desempeño y a lo mejor te contratan el segundo mes y así sucesivamente. Estos son contratos por meses o de esa manera, pero pasa el tiempo, entonces ¿eso en qué te beneficia o en qué te afecta? Bueno, te afecta principalmente en tu antigüedad, en un trabajo. Ujú. Porque, bueno, el contrato temporal, pues únicamente te contempla que estuviste trabajando para una empresa durante un tiempo muy corto y después saliste y después volviste a entrar, dependiendo cómo lo maneje la empresa, ¿no? Pero bueno, el beneficio o lo más ideal es que tengas un contrato permanente porque te da cierta constancia, ¿no? Ante el seguro social, por ejemplo, las semanas cotizadas que te van generando beneficios para comprar una casa o para tu retiro, ¿no? La pensión, ¿no? Sobre todo estas prestaciones que interesan tanto al trabajador, ¿no? Que son las de vivienda y las de jubilación. Ujú. Entonces, bueno, los empleos, pues depende, hay empleos en donde te ofrecen contratos temporales y cada que terminas un contrato te liquidan, ¿no? Entonces, dependiendo cómo maneje la empresa o qué proyectos maneje la empresa, ¿no? Que les sea más fácil.
Entonces, termina tu contrato y te hacen una liquidación de ese periodo breve tiempo que trabajaste o que fue tu contrato, ¿no? Regularmente las empresas trabajan con un primer contrato temporal que dura 3 meses para ver el desempeño de esa persona durante ese primer trimestre. Y bueno, en caso de que la persona no rinda o no dé los resultados que está esperando la empresa de ese puesto y de esa persona, pues puede prescindir de sus servicios, ¿no? Una vez que ya te hacen un contrato temporal, bueno, ya es de tiempo indefinido y bueno, ya el trabajador cuenta con esa garantía de que su empleo pues está indeterminado, ¿no? No se va a quedar sin trabajo. A menos que, bueno, cometa una falta, la empresa se vaya a la quiebra, o bueno, pues ya no se han requerido sus servicios, ¿no? Ujú. Pero sí son los tipos hay contratos que son freelance también, ¿no? En donde no se tiene cierto compromiso con el trabajador más que de la prestación de sus servicios, como si fueran prestación de servicios profesionales. Entonces ya dependiendo lo que más convenga, ¿no? Siempre preguntar, ¿no? ¿Qué beneficios tengo con este contrato? ¿Qué beneficios tengo con este outsourcing? Eso, la mayor claridad posible y ya una vez así, sin ningún engaño por parte de la empresa, pues ya uno puede decidir, ¿no? Si se arriesga, si tiene beneficios, si puede tomar el riesgo de pues estar en outsourcing, ¿no? Entonces ya uno puede tomar y compensar, ¿no? Si acepta el riesgo o no. Porque hay empresas que, bueno, las agencias ya no aceptan reingresos, ¿verdad? ¿Por qué? Uh-huh. ¿A qué se debe? Porque ya no. Uh-huh. Pueden ser políticas de la empresa, ¿no? En que justamente una vez que el trabajador sale, pues ya no tiene posibilidad de reingreso porque así lo establece la política. Es decir, la empresa se protege, ¿no? De manejo de información, políticas de confidencialidad sobre todo, ¿no? De la información que se manejó y que el trabajador pudo compartir, ¿no? Fuera de una vez que salió de la empresa. Puede ser también por políticas de conducta, ¿no? De que la empresa ya no permite que reingrese porque, bueno, tuvo alguna mala conducta o desempeño en su trabajo. Y también hay empresas que sí permiten ese reingreso, ¿no? Entonces, bueno, no es, digamos que general todas las empresas, pero bueno, como ya se tiene un historial o un expediente de esa persona, pues ya no, es política, digamos, interna de la empresa, ¿no? Que no se admiten reingresos. Ah, ok. También por baja productividad, ¿no? Ajá, sí, pues te digo, ya tiene un historial como de desempeño de ese trabajador y si no fue el 100% lo que la empresa esperaba o requería de ese empleado, pues ya no se admite ese reingreso, ¿no? Hay empresas que Ok. sí, por ejemplo, varias empresas de seguridad, diferentes empresas, ¿no? De todo tipo de estilo, pero digamos que las más visibles pueden ser las de seguridad, en donde admiten reingresos, porque bueno, pues ya se tiene un historial y bueno, el comportamiento del guardia, ¿no? Ujú. Pero te digo, Sí. todo depende de la empresa. Ujú. Prácticamente las empresas pues buscan, te digo, protegerse de la protección de su identidad, de su marca, de la información que se compartió con ese empleado, etcétera. Ujú, ujú. Bueno, pues espero que les haya servido esta información o esta mini asesoría. Agradecemos a Ale que nos estuvo compartiendo también sus dudas, igual a Karen que estuvo con nosotros también compartiendo dudas que tuviera al respecto. Y bueno, pues les damos las gracias, espero les sirva y les sea útil para que estén listos y preparados a su próxima entrevista. Gracias, Linda. Al contrario, gracias y que tengan muy bonita noche. Estamos para servirle en nuestras redes sociales. Buena noche. Gracias, bonita noche, adiós. Bye.